Hola, hola, hoy estamos en nuestra clase asincrónica y vamos a ver algo muy importante, el teatro, pero no algo simple. Vamos a ver el cómo, cuándo, dónde, por qué y el para qué del teatro. El teatro es un tipo de espectáculo que ha acompañado a la civilización humana desde tiempos muy antiguos, un tipo de representación artística que siempre ha sido del gusto de todos en sus diferentes variedades. El teatro, o la palabra teatro, significa teatrón, viene de la palabra griega, y una traducción válida es contemplación, mirar. Y en el teatro intervienen actores que producen una historia ante un público mediante una palabra, canto, gesto, música, escenografía y sonidos, vinculando al género literario porque abarca obras y teatros escritos para ser representados ante unos espectadores en vivo o mediante una grabación o retransmisión televisiva. Pero cuando hablamos de teatro, no solo hablamos de arte escénica, también hablamos de instalación, que es donde se representa la obra del teatro, que también incluye ballet, ópera, monólogo, pantomima. Es una de las artes más completas y una herramienta muy importante que tiene el teatro es que es de transformación social. Puede encarnarse en ideas, acciones, permitiendo diálogos colectivos que superan la profundidad e impactan de una simple reflexión analítica a un gran proyecto que puede hacerse realidad, de cambiar a las personas, de cambiar el rumbo. Pero solamente si lo hacemos como corresponde. Por ejemplo, si queremos vencer la violencia, no debemos hacer un teatro mostrando eso. Lo contrario, tenemos que hacerlo mostrando lo que pase. Siempre me llama la atención cuando hacen la publicidad para evitar la violencia contra la mujer. ¿Y cómo lo hacen? De la manera que pasa, no de la manera que quisieran que pase. Entonces debe ser un mensaje positivo. Lo que yo quiero que pase es esto, porque lo que está pasando no me gusta y no lo quiero repetir, mucho menos en una presentación. Espero que hayan disfrutado un poquito de historia del teatro, lo que tiene para nosotros y lo que nos puede enseñar, porque el teatro puede cambiar nuestras vidas. Por eso les dejo con este video. Hola a todos, mi nombre es Carlos Naveo. Soy primero hijo de Dios, servidor de Dios, y se me ha pedido que en este corto video les diga cómo el teatro cambió mi vida. El teatro tiene un significado hermosísimo en mi crecimiento como joven, como ser humano y sobre todo como cristiano. Yo desde pequeño tenía actitudes hacia el teatro. Yo era de los que si así pasaba cualquier cosa, yo sobreactuaba, le mostraba a mis padres qué fue lo que me pasó, como dicen, haciendo un show de todo. Pero no fue hasta llegar aquí. Yo soy de Barahona y al llegar aquí a la capital en el año 2002, a los 17 años, yo es cuando encuentro el teatro a través de la parroquia San Mauricio Mártir en un ministerio de teatro que había ahí llamado Talentos para Cristo. El teatro me acercó a Dios, fue la técnica que Dios utilizó para acercarme a Él y permitir que yo le conociera. También a través de ese teatro yo pude reconocer todas las cualidades que tenía para presentarlas en unas tablas, ya utilizarlo inclusive de manera profesional. Gracias a ese primer encuentro con el Señor pude estudiarlo de manera profesional y pude formarme con Enrique Chao, en paz descanse, ese reconocido director. Y luego de ahí muchas oportunidades más se me abrieron. He participado en películas dominicanas, he podido hacer comerciales, también me he podido desarrollar en la parte de la locución, porque el teatro te forma no solamente el cuerpo, sino también la voz, la articulación.
la entonación, todo. Un actor es completo. Y escuchen bien, siempre cuando hablan a los actores le preguntan qué les gusta más, el cine o el teatro. Realmente el teatro es mucho más retador, más exigente que el cine. Los dos son hermosísimos, pero el teatro definitivamente te forma como persona, como ser humano. Es disciplina y te permite encarnar tantas realidades que no necesariamente son las tuyas, pero que te marcan a tu personalidad de una manera que nunca jamás vuelves a ser el mismo o la misma. Así que les animo que si sienten ese fuego en el corazón de querer hacer teatro, anímense, porque a mí definitivamente que me cambió la vida. Ahora, el teatro, para hablar de él, es importante que nos vayamos a lo antiguo. Dice que en el año 2000 a.C. se tiene constancia de la realización de representaciones dramáticas sobre la muerte, la resurrección, mencionan al dios Osiris en esto, y este tipo de espectáculos religiosos que se empleaban, de repente puede que no sea teatro, pero así se inició. Y dice que se usaban las máscaras para que los dramas fueran más creíbles. Esto no coincide totalmente con teatro, pero ahí inicia. Y por supuesto, para hablar de historia del teatro, no podemos dejar el teatro viejo. Aquí nace el teatro, donde se consideran las fiestas al dios Dionisio, luego el nacimiento del teatro que fue en Atenas y que escenificaba cantos griegos, ditirambos y danzas que más adelante se convirtieron en representaciones dramáticas en las plazas públicas de los pueblos, en las calles. Eran como coros, y todo esto llega hasta el siglo VI con el poeta Tepsis, que no se puede tampoco dejar de mencionar en la historia del teatro, y que tuvo gran popularidad en Grecia, tanto así que hoy en día en su honor se emplea el término carro de Tepsis para denominar a todo el ámbito del teatro. Ahora, ¿qué más podemos decir del origen del teatro? Bueno, se encuentra en las ceremonias primitivas, ceremonias rituales relacionadas con la caza, la pesca, con el amor. Se escuchan los ritos de agradecimiento que se hacen con las músicas, cantos y danza, y todo eso entonces encierra un teatro, porque el teatro es actuar lo que quieres decir, lo que quieres llevar, lo que ves, lo que quieres expresar. Entonces todo esto se hacía desde la espiritualidad, del culto a los dioses. Ahí entonces que tenemos el inicio del teatro en todas las civilizaciones, no solamente en Grecia, en Egipto, también en Mesopotamia, en África. Aún vemos en África videos de cómo la gente se expresa, y entonces todo esto conjuga el teatro. Dice que se reunían alrededor del fuego a contar historias con tambores, canciones, disfraces, porque el teatro ahora incluye todas las artes escénicas. Por eso es. Entonces cada una de estas unidas forman lo que es el origen del teatro. Ahora, ¿dónde nació el teatro? ¿Quién lo inventó? Dice que los ciudadanos atenienses celebraban también ceremonias en honor al dios del vino. Es una historia realmente patria del teatro, y estos ritos fueron evolucionando. La historia del teatro hasta la actualidad ha estado en constante evolución, por lo que tenemos diferentes tipos de teatros con características, variedades, diferencias. Entonces vamos a realizar un recorrido por el tiempo, a ver cómo la historia ha ido evolucionando a través del teatro en cada lugar. Y por eso tenemos teatro antiguo de Egipto, teatro griego, teatro romano, teatro oriental, chino, indio, japonés, prehispánico, postcolonial, medieval profano, renacentista, italiano, isabelino, español, francés, barroco y neoclásico, moderno, romántico, burgués. Tenemos mucho, y eso es uno de los temas en lo que nosotros nos vamos a centrar, en conocer la característica que representa cada uno de estos teatros dependiendo del lugar. No así, cada uno de estos lugares ha tenido características diferentes, y todas estas formas, diferencias,
escenografías, expresiones, han desarrollado nuevas formas en la escena dramática. Por eso tenemos el teatro de melodrama, naturalismo y crítica social, realismo psicológico, contemporáneo, simbolista, expresionista, absurdo, musical. Y esos también nos instruyen con mucha delicadeza. Y de eso vamos a hablar en la próxima clase. Hay un tema importante que no se nos puede quedar. ¿Cómo eran los teatros romanos? ¿Quiénes lo construyeron? ¿Cómo lo hicieron? Eso te toca a ti. Así que nos vemos en la siguiente. Algo que no se puede olvidar. En la historia del teatro encontramos a Luis Valdés y su importante huelga laboral. Ellos tienen un papel trascendental en el desarrollo y los cambios que se le van agregando al teatro. También se habla de las compañías teatrales como la Candelaria o la Rajatabla, que es una expresión realmente que conocemos en teatro, las tablas. Así que esas te las dejo de tarea. Esas te las dejo de tarea. Características sobresalientes del teatro. Hay algo importante que los identifica y que aquí tenemos una imagen y que cuando pensamos en teatro pensamos en dos máscaras, feliz y triste, máscaras, alegre para la comedia, triste para la tragedia, porque el teatro griego, perfeccionando las ceremonias y artes, las festividades en las que cantaban, bailaban, peregrinaban al templo de Dios, bueno, que ahí menciona al dios Dionisio para dejar ofrendas ejemplares de las mejores vidas. Entonces, durante este trayecto, estamos hablando del siglo V, todavía antes de Cristo, y por supuesto, donde aparecieron la comedia y la tragedia, Sófocles y Esquilo, dos dramaturgos de la época que incluyeron una novedad, un segundo y tercer actor. Y por motivo de esto, ellos fueron los que motivaron y llevaron a que se comiencen a construir los teatros ya a finales del siglo V y con capacidad para 12,000 personas. No fueron teatritos, realmente ellos influyeron para que fuera una realidad el teatro y las edificaciones. Curiosamente, los actores de teatro eran todos hombres, no participábamos, o sea, las mujeres no estábamos ahí. Ellos vestían con un vestuario al uso, o sea que no se lo cambiaban, solamente se cambiaban las máscaras que ya mencionamos para poder caracterizar el personaje que querían representar. ¿Y qué podemos decir de los espacios teatrales? Buenos, que están destinados al desarrollo de las obras, que pueden ser espacios también para el público y que son los edificios necesarios para el correcto desarrollo de una obra o representación teatral. Y en los espacios teatrales encontramos el escenario, la sala de ensayo, los camerinos, las secciones técnicas y talleres que dan lugar a los elementos del teatro, que son los actores. No es que dan lugar, sino que ahí se desarrollan entonces los elementos del teatro, que son los actores, la escenografía, la audiencia, el guión, iluminación, maquillaje, vestuario, sonido, voz over o lo que llamamos voz en off, la voz que se oye que nunca sale, y el director. Una curiosidad, Los Miserables, traducida e interpretada a 21 idiomas, con más de 100,000 actores, 31 pelucas, 1.782 cambios de ropa sin incluir disfraces, es considerada la obra más famosa del mundo, mientras que El Fantasma de la Ópera es considerada la obra con más duración de más de 10,000 presentaciones. Lo más curioso de todo, ambas son del género musical. Y por último, y no menos importante, el teatro tiene su propio Día Mundial. Se celebra el 27 de marzo de cada año, motivo por el cual se realizan diferentes espectáculos y obras con descuentos de forma gratuita para fomentar el consumo de este tipo de ocio cultural. Antes, puedo contarles que pude vivir esa experiencia, coincidía aquí, esa fecha, con la Feria del Libro en nuestra ciudad Santo Domingo, ciudad del Nuevo Mundo, con las ferias del libro. Y a los que nos gusta ir a las salas de teatro, teníamos una presentación para cada día. O sea, no nos perdíamos ese calendario de la Feria del Libro para disfrutar, señores.
y eran obras de renombre importantes. Así que jóvenes, espero le haya gustado este resumen de las interrogantes del teatro, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y en la próxima clase entonces vamos a hablar y a discutir de lo que nos quedó pendiente. Por hoy es suficiente para hablar del teatro. Ahora te toca a ti y a mí encontrarnos y compartir lo que nos toca. Se cierra el telón.